Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi cuñada huyó de su esposo abusivo hasta que revelé su perturbadora verdad. Ella era la agresora. Mi esposo Jack y yo recibimos a su hermana Paula en nuestra casa hace aproximadamente 2 meses. Para contextualizar esta situación, es importante mencionar que los hermanos no habían mantenido contacto durante 3 años, una circunstancia que cobra sentido al conocer su historia familiar. Jack y Paula crecieron en un ambiente dominado por su padre Oscar, un hombre que ejercía un nivel de abuso tan severo que parecía extraído de los titulares más impactantes de las noticias. Como Jack me explicó posteriormente, gran parte del comportamiento de su padre era consecuencia de una condición de salud mental diagnosticada, trastorno bipolar. Su caso requería medicación potente para estabilizar sus estados de ánimo, pero Oscar frecuentemente se negaba a tomarla, argumentando simplemente que no tenía disposición para hacerlo. Esta decisión dejaba a su familia lidiando con las consecuencias de su enfermedad sin tratar. Las consecuencias eran devastadoras: cambios de humor impredecibles, arranques irracionales y, lo más perturbador, una necesidad obsesiva de control sobre cada aspecto de la vida familiar. Su negativa a gestionar su condición, combinada con su comportamiento controlador, creó un ambiente tóxico que fragmentó los cimientos familiares. CC, la madre de Jack, soportaba la peor parte del comportamiento abusivo de Oscar. Los episodios de violencia eran especialmente intensos durante las noches, cuando Oscar regresaba alcoholizado del trabajo. Apenas cruzaba el umbral tambaleándose, su furia se dirigía inmediatamente hacia CC, iniciando confrontaciones sin motivo aparente que culminaban en agresiones brutales. Esta rutina terrorífica se convirtió en algo cotidiano que Jack y Paula, aun siendo niños, llegaron a considerar normal. Ningún ser humano debería experimentar semejante horror. CC, a pesar de ser la principal víctima, se esforzaba incansablemente por proteger a sus hijos de lo peor. Los ocultaba bajo la cama o los encerraba en su habitación, intentando mantenerlos lo más alejados posible de la ira descontrolada de su padre. Jack me ha compartido en múltiples ocasiones estos recuerdos traumáticos, describiendo vívidamente cómo él y Paula se acurrucaban juntos en el frío suelo, llorando hasta quedarse dormidos mientras los gritos desgarradores de su madre resonaban a través de las paredes. Vivían en un estado constante de terror, temiendo que cada noche pudiera ser la última para CC o para ellos mismos. Los vecinos eran conscientes de la situación y trataban de ayudar dentro de sus posibilidades. Realizaron múltiples llamadas a la policía y contactaron a los servicios de protección infantil, CPS, esperando poner fin al ciclo de violencia. Sin embargo, estas intervenciones nunca produjeron resultados concretos, principalmente porque CC, paralizada por el miedo, no se atrevía a presentar cargos oficiales contra su esposo. El terror que sentía hacia Oscar era profundo. Estaba convencida de que si lo encarcelaban, eventualmente sería liberado y los perseguiría para acabar con sus vidas. Este miedo la mantenía atrapada en el ciclo interminable de abuso. Para comprender mejor la situación de CC, es crucial mencionar que era huérfana, completamente desprovista de familia que pudiera ofrecerle apoyo o protección. La ausencia total de parientes vivos que pudieran brindarle ayuda o servir como red de seguridad la dejaba completamente vulnerable, obligándola a soportar la violencia año tras año. En cuanto a Oscar, su propia familia era plenamente consciente de su condición y deliberadamente mantenían su distancia. Habían ocultado cuidadosamente la verdad sobre su estado mental, y durante el periodo de noviazgo, cuando Oscar tomaba su medicación regularmente, no mostraba señales evidentes de inestabilidad o peligro. Sí, nunca tuvo motivos para sospechar que algo andaba mal. Oscar aparentaba ser una persona normal y funcional en ese momento. Sin embargo, todo cambió drásticamente después del matrimonio, cuando abandonó su tratamiento médico. Para entonces CC se encontraba atrapada en lo que se convertiría en su peor pesadilla. Cuando posteriormente confrontó a los padres de Oscar sobre el comportamiento errático y abusivo de su hijo, esperando encontrar algo de apoyo o al menos una explicación, su respuesta fue perturbadoramente indiferente. En lugar de ofrecer ayuda o reconocer los graves problemas de su hijo, simplemente le dijeron que ya no era asunto suyo, ahora que él estaba casado, y que era su problema. Cuando CC mencionó la posibilidad de dejarlo,
la desalentaron con la perturbadora afirmación de que todos los hombres recurren ocasionalmente a la violencia física durante el matrimonio, sugiriendo que era algo que debía aceptar para ser una buena esposa. Incluso insinuaron que era su responsabilidad transformarlo, que de alguna manera su paciencia, amor y resistencia podrían sanar su enfermedad mental. CC, siendo joven e inexperta y careciendo de apoyo familiar, se encontraba en una posición especialmente vulnerable. Se había casado temprano, sin la experiencia ni los recursos para reconocer cuán peligrosa se volvería su situación. Meses después de la boda, quedó embarazada de Jack, lo que la obligó a dejar su trabajo, aislándola aún más y haciéndola financieramente dependiente de Oscar. Esta dependencia solo reforzó las cadenas de su cautiverio. El nacimiento de Jack marcó un punto de inflexión aún más doloroso en la vida de Sissy. Como madre primeriza, ya abrumada por los desafíos inherentes al cuidado de un recién nacido, continuaba soportando el abuso implacable de Oscar. Su salud física y mental se deterioró rápidamente, hundiéndose en una profunda depresión mientras luchaba con las responsabilidades de la maternidad sin ningún sistema de apoyo. Oscar mostraba una total indiferencia hacia su bienestar, tanto como esposa como madre de su hijo. Por el contrario, respondía con violencia si ella no cumplía con sus exigencias irracionales, como preparar la cena caliente todas las noches o mantener la casa impecable según sus estándares imposibles. Su agotamiento y depresión eran completamente ignorados. Sí, me ha revelado cómo Oscar encontraba formas cada vez más perversas de castigarla. Un ejemplo particularmente cruel era su práctica de privarla deliberadamente de alimentos como método de control y humillación. Antes de partir al trabajo, cerraba la cocina con llave, impidiéndole el acceso a cualquier alimento durante el día, sabiendo que ella carecía de recursos para comprar comida. Solo dejaba el polvo para la fórmula de Jack accesible, asegurándose de que su hijo pudiera alimentarse mientras CC permanecía hambrienta. Únicamente cuando Oscar regresaba a casa, le permitía el acceso a la cocina, y solo para preparar su cena, sin importar que ella hubiera pasado hambre todo el día. Durante su segundo embarazo con Paula, CC llegó a su límite y decidió que necesitaba escapar del abuso de Oscar por el bien de sus hijos y el suyo propio. Su situación era extremadamente precaria, sin recursos económicos, en avanzado estado de gestación, con un niño pequeño a su cargo y sin ningún lugar donde buscar refugio. La ausencia total de familiares o amigos que pudieran ayudarla, combinada con el control absoluto que Oscar ejercía sobre cada aspecto de su vida, la dejaba con opciones muy limitadas. A pesar de no contar con un plan elaborado, CC, impulsada por la desesperación, decidió tomar su pasaporte, llevar a Jack consigo y buscar refugio en un motel cercano. Una vez allí, planeaba contactar a una línea de ayuda contra la violencia doméstica para intentar conseguir un lugar en un refugio. Desafortunadamente, el destino tenía otros planes. Oscar, siempre vigilante y controlador, había instalado una cámara de seguridad en la entrada principal que lo alertó cuando CC intentó salir con Jack, sin dinero para un taxi. CC caminaba por la calle sosteniendo la pequeña mano de Jack cuando Oscar los alcanzó. En un arrebato de furia, arrebató violentamente a Jack de su lado y amenazó con matar al niño si CC no regresaba inmediatamente a casa con él. Conocía perfectamente cómo manipular sus miedos más profundos, y nada podía ser más aterrador para una madre que la amenaza contra la vida de su hijo. Con la vida de Jack en peligro, Sissy no tuvo más alternativa que someterse a las exigencias de Oscar. Esa noche, de vuelta en casa, Oscar descargó su ira sobre CC, sin piedad, castigándola brutalmente por atreverse a intentar abandonarlo. Le confiscó su teléfono y pasaporte, y la amenazó con asesinarla a ella y a los niños si alguna vez volvía a intentar escapar. Sissy se encontraba atrapada de la manera más terrible posible, lo que explica por qué nunca se atrevió a presentar una denuncia formal contra él. A medida que Jack y Paula crecían, su comprensión de la disfunción y el horror que reinaban en su familia se hacía cada vez más clara. Lo que comenzó siendo terror e impotencia infantil se transformó durante su adolescencia en una determinación por defenderse mutuamente. Jack, en particular, desarrolló un fuerte instinto protector hacia CC. Como hermano mayor, sentía una profunda responsabilidad de defender a su madre y frecuentemente se interponía entre ella y su padre durante las confrontaciones violentas. Aunque esto a menudo resultaba en que él mismo fuera golpeado,
Su determinación por proteger a su madre no flaqueaba. Con el tiempo, Jack desarrolló una rutina nocturna de esperar despierto hasta que su padre llegara ebrio, asumiendo la responsabilidad de manejarlo en lugar de exponer a su madre. Al primer sonido de la puerta principal y los pasos tambaleantes de Oscar, Jack entraba en acción. Servía la cena a su padre y lo mantenía distraído y relativamente tranquilo. Después de la cena, ayudaba a su padre intoxicado a instalarse en el sofá donde encendía el televisor, asegurándose de que Oscar estuviera demasiado ocupado para molestar a CC o Paula. Sus esfuerzos se concentraban en mantener a su padre lo suficientemente entretenido para evitar sus arranques violentos, permaneciendo alerta hasta que finalmente se quedaba dormido. Como es de imaginar, esta dinámica familiar dejó una profunda huella en Jack, quien cargaba con un peso emocional inmenso. Ningún niño debería verse obligado a asumir la responsabilidad de controlar a un padre abusivo o proteger a su familia del daño. Sin embargo, Jack lo hizo noche tras noche, sacrificando su propia infancia y viéndose forzado a madurar prematuramente. Cuando Jack recibió una beca completa para asistir a una prestigiosa universidad, la noticia provocó sentimientos encontrados. Por un lado, representaba la realización de un sueño y una oportunidad de escape del ambiente violento de su padre. La beca era su boleto hacia la libertad, una salida del ciclo de abuso que había controlado su vida durante tanto tiempo. Por otro lado, la idea de dejar atrás a su madre y hermana le generaba un profundo sentimiento de culpa y preocupación. Después de años actuando como protector de CC y Paula, la perspectiva de abandonarlas a merced de la ira de su padre lo atormentaba. Paula, especialmente, se mostró aterrorizada ante la idea de que Jack se marchara. Siempre había dependido de la protección de su hermano mayor y le suplicó desesperadamente que no las dejara solas ante el abuso de su padre. Sin embargo, CC comprendía que esta oportunidad representaba la chance de Jack de forjar un mejor futuro. Lo alentó a aceptar la oferta, recordándole que merecía pensar en sí mismo por una vez. Paula no compartía el optimismo de su madre, y cuando Jack finalmente decidió partir, desarrolló un profundo resentimiento hacia él por abandonarlas. El camino de Paula fue marcadamente diferente al de su hermano. Mientras Jack destacaba académicamente y había asegurado una beca completa en una universidad prestigiosa, Paula enfrentaba dificultades escolares. Aunque albergaba sueños de continuar su educación superior después de la preparatoria, las circunstancias no se desarrollaron según sus expectativas. Los estudios no eran su fuerte, y en lugar de perseverar en busca de alternativas, optó por abandonar la universidad para comenzar a trabajar en una cadena de restaurantes de comida rápida, donde apenas ganaba el salario mínimo. Con el paso del tiempo, la amargura de Paula hacia Jack se intensificó debido a sus diferentes circunstancias, llegando al punto de rechazar mantener un contacto cercano con él. En las escasas ocasiones en que se comunicaban, sus conversaciones se centraban en lamentos sobre lo miserable que se había vuelto su vida sin su presencia y en recriminaciones por lo que ella consideraba un abandono egoísta. Mientras tanto, la salud de Oscar se deterioraba progresivamente debido a años de alcoholismo crónico. El abuso constante del alcohol había causado estragos en su organismo, principalmente manifestados en una grave inflamación renal que le provocaba dolores agudos. Su condición requería medicación continua, pero la precaria situación financiera de la familia imposibilitaba costear el tratamiento necesario. Sin acceso a los medicamentos requeridos, su estado de salud continuó empeorando rápidamente. Un año antes de que Jack completara sus estudios universitarios, Oscar falleció. La partida del hombre que había infligido tanto dolor y terror en sus vidas fue repentina. Solo puedo imaginar el profundo alivio que debe haber experimentado toda la familia. Afortunadamente, Oscar había dejado como único activo la casa, que estaba a nombre de CC, asegurando así que ella y sus hijos al menos tendrían un lugar donde vivir. Esta fue una pequeña pero significativa bendición en medio de tanto sufrimiento. Por primera vez en décadas, CC podía respirar sin el constante temor a ser aterrorizada por su esposo. Gradualmente comenzó a reconstruir su vida. A pesar de haber estado alejada del mercado laboral durante tanto tiempo, encontró empleo como asistente en una pequeña boutique. Aunque el salario no era elevado, resultaba suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Tras su graduación universitaria, Jack consiguió un puesto de trabajo bien remunerado
que finalmente lo puso en posición de ayudar a la familia que había dejado atrás. Comenzó a enviar dinero mensualmente a casa. Para CC, este apoyo financiero resultó providencial. La combinación de estos ingresos con su trabajo y el de Paula les permitió vivir más cómodamente, liberándose de la constante preocupación por las tensiones económicas. Fue durante este periodo más estable en la vida de Jack cuando lo conocí. Me cautivó su naturaleza tranquila y atractiva personalidad. En nuestras primeras citas, desconocía por completo su pasado. Sin embargo, conforme nuestra relación se profundizó y comenzó a compartir su historia, mi corazón se estremeció. Me resultaba increíble que alguien que había experimentado tanta oscuridad en sus años formativos pudiera mantener tanta bondad, tanto amor y tanta apertura hacia el mundo. 3 meses después de iniciar nuestra relación, Jack me presentó a CC. Recuerdo sentirme nerviosa inicialmente, pero CC rápidamente disipó mi ansiedad con su calidez. Tanto ella como Jack hablaban con sorprendente franqueza sobre su historia familiar. Conocer a CC y escuchar su testimonio solo incrementó mi admiración por Jack. Pude apreciar la extraordinaria fortaleza y resiliencia que caracterizaba a su familia. Tanto madre como hijo habían sobrevivido experiencias inimaginables. Sin embargo, mientras CC y Jack me recibieron calurosamente, Paula mantuvo una notable distancia. Desde el principio, nunca mostró interés en establecer una conexión conmigo. Se mantenía emocionalmente distante y nuestras interacciones eran mínimas. Poco después de que Jack y yo comenzáramos nuestra relación, Paula decidió marcharse. En ese momento, había iniciado una relación con un guitarrista que viajaba por el país con su banda realizando pequeñas giras. Paula parecía completamente cautivada por él y estaba decidida a acompañarlo en sus viajes. Jack y CC intentaron razonar con ella, aconsejándole que reconsiderara su decisión. Querían que reflexionara más detenidamente sobre su futuro y si seguir a un músico itinerante era la mejor opción para ella. Sin embargo, Paula desestimó sus consejos y partió. A lo largo de los años, la decisión de Paula de seguir a su novio en las giras musicales la fue distanciando progresivamente de su familia. Su estilo de vida nómada dificultaba mantener un contacto regular tanto con CC como con Jack. Sí, ocasionalmente recibía postales de Paula con breves actualizaciones sobre su paradero y actividades. Con Jack, la comunicación era inexistente. A pesar de sus repetidos intentos de contacto, Paula parecía haberse desconectado completamente de él. Hace un año, Jack y yo nos casamos, y Paula ni siquiera asistió a la ceremonia. Sin embargo, Jack y yo hemos construido una vida satisfactoria juntos en la casa que adquirimos como pareja. Ambos disfrutamos de empleos estables y bien remunerados y nos sentimos plenos con la vida que hemos creado. Sí, reside en una ciudad cercana y nos visita ocasionalmente, pero en general, todos mantenemos vidas independientes. No obstante, hace aproximadamente 2 meses, todo cambió cuando CC contactó a Jack con noticias inesperadas. Paula estaba regresando a casa. Según CC, Paula la había llamado entre lágrimas después de una violenta disputa con su novio. Estaba aterrorizada y no sabía a dónde más acudir. Sí, deseaba ayudar a su hija, pero enfrentaba un dilema. El novio de Paula conocía su dirección y existía un temor real de que pudiera presentarse sin previo aviso. Las dos mujeres se sentían vulnerables e incapaces de protegerse adecuadamente. Por lo tanto, CC consideraba que Paula estaría más segura viviendo con nosotros. Nuestra casa, ubicada en una ciudad diferente, era desconocida para el novio de Paula. Sí, confiaba en que Jack, como hermano mayor, podría garantizar la seguridad de Paula. Cuando Jack mencionó inicialmente la idea de que Paula se mudara con nosotros, debo admitir que me sentía aprensiva. No era solo el hecho de que Paula y yo apenas hubiéramos intercambiado palabras significativas. Podía contar nuestras interacciones con los dedos de una mano. Ahora, esta mujer que apenas había reconocido mi existencia durante mi noviazgo con Jack, iba a vivir en nuestra casa por tiempo indefinido. Este pensamiento me generaba considerable incomodidad. Comprendía que era la hermana de Jack y que la familia es primordial, pero no podía evitar sentirme insegura. Surgían numerosas interrogantes. ¿Cuánto tiempo permanecería con nosotros? ¿La convivencia sería tensa? ¿Cómo afectaría su presencia la vida que Jack y yo habíamos construido juntos? Para aumentar mi ansiedad, CC me contactó personalmente,
no solo para explicar la situación, sino para prácticamente exigir que permitiera que Paula se mudara y atendiera sus necesidades. Insistió en que su hija estaba severamente traumatizada y necesitaba nuestra ayuda. Podía percibir la desesperación en su voz. Sí. Evidentemente había activado su instinto maternal protector y no contemplaba una negativa como respuesta. Me sentía abrumada por la presión. También entendía que CC simplemente actuaba como cualquier madre lo haría, luchando por asegurar que su hija tuviera un refugio seguro para recuperarse. No deseaba decepcionar a CC ni a Jack, así que a pesar de mis reservas, accedí a hospedar a Paula. Cuando Paula finalmente arribó, esperaba encontrarla visiblemente afectada después de la descripción que CC nos había proporcionado sobre su situación. Sorprendentemente, su apariencia era saludable y compuesta. Parecía genuinamente complacida de reencontrarse con nosotros después de tanto tiempo. Después de que Paula se instaló y compartimos la cena, finalmente nos reveló detalles sobre su matrimonio. Confesó que su relación con su novio se había tornado abusiva, inquietantemente similar a lo que había presenciado en la dinámica entre su madre y su padre. Aparentemente, poco después de dejar su hogar, Paula y su novio se habían casado impulsivamente, y fue entonces cuando comenzó el abuso. Su esposo ejercía violencia tanto física como emocional, y ella se sentía atrapada, incapaz de escapar. Deseaba regresar a casa, pero continuaba dándole oportunidades adicionales. Finalmente, la semana anterior la había golpeado tan brutalmente que casi pierde la vida. Fue entonces cuando finalmente contactó a CC, solicitando ayuda. Paula se derrumbó emocionalmente mientras relataba su historia. Discretamente, observé su rostro y manos en ese momento y noté la ausencia total de marcas o lesiones, lo cual me resultó desconcertante considerando su relato. Sin embargo, me abstuve de cuestionarla para evitar incomodarla. Jack inmediatamente la tranquilizó, asegurándole que estaba a salvo con nosotros, y yo asentí en señal de apoyo. Le prometió que podría permanecer todo el tiempo necesario, que nuestra casa era también su casa y que nadie volvería a lastimarla. Durante los últimos 2 meses, la convivencia con Paula ha sido una experiencia mixta. Inicialmente, le otorgamos espacio considerando su supuesta experiencia traumática. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, comencé a identificar patrones preocupantes en su comportamiento. Consume alcohol frecuentemente y, aunque el consumo moderado no representa un problema, su ingesta excesiva resulta alarmante debido a su comportamiento perturbador cuando está ebria. A menudo regresa tarde en la noche, completamente intoxicada. Regularmente recibimos llamadas de establecimientos solicitando que la recojamos porque ha perdido el conocimiento debido al exceso de alcohol. Jack le proporciona una asignación semanal para sus gastos personales que ella destina exclusivamente a bebidas alcohólicas y salidas nocturnas con desconocidos. Frecuentemente trae a casa a personas que no conocemos. En múltiples ocasiones he ingresado a la cocina solo para encontrar a hombres desconocidos hurgando en nuestro refrigerador como si estuvieran en su propia casa, lo cual me genera una profunda sensación de inseguridad e incomodidad en mi propio hogar. He intentado motivar a Paula para que busque empleo, considerándolo beneficioso para recuperar cierta normalidad, pero constantemente presenta excusas, argumentando no encontrarse en el estado mental adecuado para trabajar. Sin embargo, estas limitaciones parecen no aplicar cuando se trata de socializar y festejar. Estas inconsistencias despertaron mis sospechas sobre su comportamiento y me llevaron a cuestionar si realmente estaba deprimida o simplemente aprovechándose de nuestra bondad. Jack parecía no percibir el problema, mostrándose comprensivo con las dificultades de Paula y considerando que necesitaba más tiempo para recuperarse. Si bien comprendía su compasión, mi frustración aumentaba día tras día debido al comportamiento preocupante de Paula. Por lo tanto, en un intento desesperado por comprender la verdadera situación, decidí contactar directamente al esposo de Paula, Arthur. Consideré que él podría proporcionar claridad sobre su comportamiento y verificar la veracidad de sus afirmaciones sobre su relación. Localicé fácilmente a Arthur a través de la página de Facebook de su banda. Le envié un mensaje directo solicitando que me contactara telefónicamente. Mi plan era simple. Si confirmaba el relato de Paula sobre el abuso, me esforzaría por ser más comprensiva y apoyarla a pesar de los desafíos. Pero si la verdad era diferente,
Necesitaba saberlo. Cuando Arthur finalmente me llamó, reveló una realidad completamente opuesta a la que Paula nos había hecho creer. Resultó que era ella quien ejercía el abuso en su relación. Arthur describió múltiples incidentes donde Paula manifestaba comportamientos erráticos y violentos. Relató ocasiones en que ella reaccionaba agresivamente en público si lo observaba interactuando con amigas o admiradoras. Sus celos y sospechas la llevaban a revisar constantemente su teléfono y confrontarlo por interacciones insignificantes. Iniciaba disputas sin provocación, llegando a arrojarle botellas vacías. La violencia física se intensificó progresivamente y hace 2 meses, Paula había intentado asfixiarlo con una almohada mientras dormía. Arthur perdió el conocimiento durante el ataque y al despertar, Paula simplemente había desaparecido. Arthur expresó sentirse profundamente avergonzado de denunciar el abuso, considerando que como hombre, revelar estos detalles podría ser interpretado como debilidad. Se mostró aliviado de que ella hubiera decidido abandonarlo, aunque había iniciado consultas con un abogado para comenzar procedimientos legales contra Paula, no deseando mantener ningún vínculo con ella. Había intentado contactar a CC para obtener información sobre el paradero de Paula con el fin de entregarle documentos legales, pero CC había fingido desconocer la ubicación de su hija. Solicité a Arthur evidencia que respaldara sus declaraciones. Para sustentar sus afirmaciones, Arthur inmediatamente compartió registros médicos y fotografías documentando el abuso sufrido. También proporcionó capturas de pantalla de mensajes donde Paula se disculpaba después de cada altercado, suplicándole que no la abandonara. La evidencia resultaba irrefutable y me dejó consternada ante la devastadora verdad. Su versión de los hechos explicaba muchos aspectos del comportamiento de Paula que ya había encontrado sospechosos. Arthur me advirtió enfáticamente que Paula no se encontraba en un estado mental estable y que, dado su patrón de comportamiento, representaba una amenaza potencial, ya que su violencia podría redirigirse hacia Jack o hacia mí en cualquier momento. Desde mi conversación con Arthur, me resulta difícil mantener la claridad mental. Ya no me siento segura compartiendo el hogar con Paula. Sin embargo, me encuentro en un dilema sobre cómo comunicar estas revelaciones a mi esposo, quien siente un profundo amor por su hermana. No puedo predecir su reacción. Esta situación podría desencadenar un conflicto significativo. ¿Sería yo la villana si revelo la verdad sobre Paula a mi esposo, sabiendo que esto podría resultar en su expulsión?